Esta noche, muchachos, chicas, todos, esta noche vamos a trabajar sobre hidrodinámica. A diferencia de cinemática, que hacía una descripción geométrica del movimiento, acá en hidrodinámica lo que nos interesa son las fuerzas y las acciones que dan lugar al movimiento de fluidos. En la parte de hidrodinámica vamos a utilizar algunas de las ecuaciones que habíamos conocido ya en la parte de cinemática, como es la ecuación de continuidad, ¿sí? Entonces, en la ecuación de continuidad nosotros veíamos que pasábamos quizás de una tubería que tenía 50 centímetros de diámetro a una tubería de 15 centímetros de diámetro. Entonces, eso es una tubera, es una reducción. ¿Y qué es lo que se tenía que cumplir? Que la cantidad de masa que entraba por un extremo de esa cañería, supongamos por el diámetro de 50 centímetros, tenía que salir por el diámetro de 15 centímetros. Lo que se producía ahí era una aceleración, había un ejercicio de la tobera, en la cual nosotros veíamos que si era régimen permanente, en el lado más de mayor diámetro, la velocidad no cambiaba, pero entre el diámetro más grande y el diámetro más chico, ahí se producía una aceleración, que era una aceleración convectiva, que es la aceleración que tiene que ver con el cambio de posición de la partícula, y entonces quizás pasaba creo que de 17 metros por segundo de aceleración a 510. Entonces, ahí lo que tenés es la continuidad y la cantidad de masa que entra por un lado y sale por el otro es la misma, salvo que vos tengas o un orificio y pierdas masa, o la incorporación de fluido a través de algún otro elemento. Bernoulli ustedes lo vieron en Física 1. Bernoulli, la ecuación de Bernoulli en mecánica de fluidos vendría a ser la expresión para una línea de corriente o un tubo de corriente de la conservación de la energía mecánica. Entonces, acá en Bernoulli se ve el mouse. Sí, sí, se ve. Bueno, a ver, espera que- un segundo, chicos. ¿Va qué? ¿Se ve el PowerPoint? Sí, sí, se ve. Bueno, listo. Bueno, entonces, acá lo que tenemos es, la ecuación de Bernoulli nosotros estamos hablando que hablamos de un movimiento permanente con un fluido ideal, por lo tanto es incompresible. ¿De acuerdo? Al ser incompresible y un fluido ideal no tiene viscosidad. Entonces, la ecuación originalmente de Bernoulli se desarrolló para eso, para un fluido perfecto en un movimiento permanente. La conservación de la energía implica que los términos que acá estoy rodeando, o sea, el término de presión, el término de energía cinética y el término de energía potencial, a lo largo de todo el desarrollo de la línea de corriente o del tubo de corriente, es constante, ¿sí? Entonces yo voy a tener, como deben haber utilizado ustedes en Física 1, una determinada posición 1, llevo la partícula fluida a la segunda posición, y si estoy dentro de un campo conservativo y con un fluido perfecto, la energía en el punto 1 es igual a la energía en el punto 2. Eso es para fluido perfecto. Ahora, la naturaleza nos ha indicado que esto, como habíamos visto en la clase anterior, nos sirve a nosotros para modelizar
un determinado tipo de situación. Es un modelo matemático. La realidad es que no existen fluidos perfectos y todos los fluidos, en mayor o en menor medida, tienen la viscosidad. Antes de pasar a esto, acá les estoy poniendo que la ecuación de Bernoulli, cada uno de estos términos, P sobre gamma, B al cuadrado sobre 2G y Z, está expresado en metros. Es la potencia por unidad de peso. Entonces, potencia, fuerza, o sea, es energía por unidad de peso, es fuerza por distancia. Si la divido por el peso, que es la fuerza, cada uno de estos términos está expresado en longitud, en términos de medida. Si fuese unidades inglesas serían en pies, en pulgadas. Nosotros en el sistema internacional, cada uno de estos términos va a estar expresado en metros. Es lo que vieron ustedes en la parte de hidrostática, cuando nosotros incorporábamos en la parte superior de un recipiente una presión, lo que hacíamos es dividíamos esa presión sobre el peso específico del líquido y nos daba una altura. Entonces, de esa manera se trabaja en todos los problemas con los cuales trabajamos con Bernoulli. Dicho esto, ahora pasamos a hablar de Bernoulli en un fluido real. ¿Sí? Los fluidos reales están trabajando dentro de cañerías y por lo tanto el fluido que podría llegar a ser mayonesa, ketchup, aceite, agua y demás, ese fluido que se va moviendo dentro de la cañería tiene rozamientos con las paredes de la cañería e inclusive con las mismas partículas de fluido. Entonces ahí hay una pérdida de energía, toda esta es la energía mecánica, o sea, la energía cinética, la energía de presión y la energía potencial son distintos aspectos de la energía mecánica. Perdón, Entonces, Fernando. ¿sí? Sí, Candelaria habla. No sé si vos preguntaste si se veía el mouse, yo no lo veo, pero no sé si estás mostrando cada término o algo, Se supone que me dijeron que estaban viendo un PowerPoint. ¿Vos estás viendo un PowerPoint? Sí, ahí el mouse está arriba de donde dice párrafo. Ahora yo, por ejemplo, estoy poniendo el mouse debajo de mecánica de fluidos. Lo estoy moviendo. ¿Lo ven? No, ahí no. sí, ahora sí lo veo. Me parece que cuando está arriba de la diapositiva no se ve. De la ecuación de Bernoulli, que inicialmente nace para fluidos ideales, pasa ahora a considerarse el fluido real. Entonces, los términos acá de presión, los términos de energía cinética y los términos de posición no me cambian. ¿Qué es lo que me va a cambiar? Los términos acá donde estoy iluminando, que son las pérdidas por fricción y las pérdidas locales. Las pérdidas por fricción son ese rozamiento que yo les decía, que el fluido que va dentro de la cañería tiene con las paredes. Y las pérdidas locales es, vos tenés ciertas singularidades dentro de la cañería, como por ejemplo puede llegar a ser una válvula, un codo, algún equipo, cualquier elemento local, que por eso se llaman pérdidas locales. Entonces yo tengo pérdida de energía mecánica localmente por las curvas, puedo tener un atobero, un ensanchamiento y demás. Tengo pérdidas generalizadas a lo largo de toda la trayectoria, que esas son por fricción, y lo que les estoy poniendo acá, la bomba y la turbina, que son dos maquinarias, ¿sí? Con las cuales nosotros incorporamos, en el caso de la bomba, yo tengo, por ejemplo, el tanque del subsuelo del edificio y tengo que mandarlo al 9º o al 10º piso. Entonces, acá, esta altura de la bomba, lo que me está mostrando es cuánto es la energía que yo tengo que incorporar a través de la bomba para llevar mi líquido desde la posición 1, que sería el subsuelo, hasta la posición 2, que sería, supongamos, en el piso superior en la terraza. Entonces, esta H de bomba, lo que me está marcando ahí es la cantidad de energía que tengo que incorporar. En el otro caso de la turbina, que después vamos a ver un problema, la turbina
extrae energía del fluido. Entonces, por ejemplo, yo tengo la represa de Itaipú o Yacyretá, yo cierro las compuertas, hago que el líquido vaya subiendo a lo largo de la pared de la presa, y lo que estoy haciendo ahí es generar energía potencial, energía de posición. Y con la turbina lo que saco es, extraigo de esa energía de potencial que me subió, supongamos, 40, 50 metros de altura en la presa, la hago pasar a través de una turbina y esa energía potencial la transformo en energía mecánica a través de la turbina y después muevo un generador, con lo cual genero energía hidroeléctrica en este caso. ¿Ok? Bueno, esto en definitiva, yo tengo siempre dos posiciones, la 1 y la 2, la A, la B, como sea, y yo tengo que la energía es constante entre la posición 1 y la posición 2 con los términos de energía de presión, los términos de energía cinética y los términos de energía de posición. ¿Ok? Y después, incorporo energía o quito energía, como es el caso de la turbina. Acá vamos a ver un poco desarrollado lo de Bernoulli. Bernoulli tenía esos términos. Entonces yo, por ejemplo, tengo una tubería de eje recto. Ah, una cosita. Díganme si quieren o no, pero en ocasiones me han pedido que esta parte la desarrolle un poco más. ¿Por qué? Porque después se la toman a ustedes en la parte teórica. Y les piden líneas de energía, y al no poder hacerlas con cierto detalle en la parte práctica, ustedes tenían dificultades. Tal es así que en un par de ocasiones me pidieron que les dé yo en las líneas de energía Bernoulli con un poco más de detalle. Alguien está diciendo, yo no llegué a entenderlas, cómo graficarlas. Bueno, lo vamos a ver con un poco más de detalle y después les mando todos los ejercicios hechos y un par de ejemplos. Hay un caso que habitualmente les cuesta trabajo, que es el caso de las cañerías que trabajan con sifón. Las cañerías que trabajan con sifón trabajan con una presión relativa menor que cero. ¿Se acuerdan que cuando yo medía con un manómetro, o sea, el aparato con el que mido presión, siempre está en cero en la presión atmosférica? Acá estaría con una presión relativa menor que cero. Por lo tanto, ahí tenemos que trabajar con presiones absolutas. Hay un ejercicio que les hago y después les doy un desarrollo, les voy a dar un desarrollo teórico de sifón y bueno, cualquier consulta después a posteriori. Y bueno, volvemos acá. Tengo una tubería recta, ¿sí? Entonces tengo el extremo, y voy a considerar el cambio de energía, la ecuación de Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2. El diámetro es constante. Por lo tanto, por ecuación de continuidad, la velocidad entre el punto 1 y el punto 2 va a ser constante, y no va a haber ningún cambio. Los términos de la ecuación, los términos de la cantidad de energía en el punto 1 y la cantidad de energía en el punto 2. En términos de posición, es siempre desde la línea de referencia que nosotros tomemos con respecto a el eje de la cañería. Si fuese un canal a superficie libre, es la superficie del canal. Después yo tengo que subir. Acuérdense que Z, P sobre gamma y B cuadrado sobre 2G me dan en términos de medida, o sea, en metros en nuestro caso. Entonces yo voy a tener Z1 que supongamos que sea 10 metros. Después voy a tener P1 sobre gamma que supongamos que me da 10.33 metros de columna de agua. Y si es 10 metros con 33 de columna de agua, esto significa, entre este punto y este punto, que yo tengo 1 kilo de presión. ¿Ok? Acuérdense que 1 kilo por centímetro cuadrado de presión son 10.33 metros de columna de agua. Entonces, fíjense que acá yo tengo, entre este punto que les estoy marcando y el de abajo, tengo ahí 1 kilo de presión. Si me voy al otro lado, fíjense qué es lo que está pasando. Yo tengo P sub 2 sobre gamma, tengo una menor presión. O sea, tengo menor desarrollo acá. ¿Qué es lo que pasó en parte? Que
yo tenía acá una energía potencial de posición y acá tengo otra. Lo que ganó en 2 de energía potencial, lo perdió en presión, ¿sí? Entonces siempre, con respecto a que esa energía total, que es lo que le pongo acá, que H es igual a constante, lo que le quito a un término, se lo doy a otro. Acá arriba, entonces, entre Z1, el diámetro, el eje de la cañería y peso 1 sobre 2G, esto Z más P sobre gamma siempre es lo que se llama la piezométrica. ¿Por qué se llama la piezométrica? Porque si yo perforo acá y pongo en forma perpendicular a la tubería, pongo un cañito muy chiquitito, por ahí va a salir agua y va a subir en metros el equivalente a la presión, o sea, vendría a ser la presión P sobre gamma, esa longitud es lo que me va a subir acá el líquido dentro de un piezómetro. Y acá arriba lo que voy a tener es U sub 1 al cuadrado sobre 2G. U sub 1 al cuadrado es la velocidad media en esa sección. Como la cañería es de diámetro constante, si se fijan, voy a tener la misma velocidad en el punto 2 que en el punto 1. Entonces, esta línea episométrica va a ser paralela a la línea de energía. Bueno, vamos a tener que después volver a conectarnos. Bueno, va a ser paralela a la línea de energía. Y lo que me está marcando acá, delta J12, es la pérdida que yo tuve. Entonces, yo voy a tener únicamente una línea de energía horizontal, o sea, constante, siempre que esté trabajando con un fluido ideal. Si estoy trabajando con un fluido real, voy a tener esta inclinación. Y estas dos líneas, la línea de energía y la línea piezométrica, son paralelas siempre que el diámetro sea constante. Fíjese también esto, el término de energía cinética es mucho más chico que el término de energía de presión y el término de Z. Y la suma de Z más P sobre gamma es lo que se utiliza para el cálculo de redes. La línea por ejemplo, si yo tengo una cañería de 700 milímetros, que es una cañería habitual, la velocidad es de 1 metro por segundo. ¿Sí? Si yo lo divido sobre 2G, que sería sobre 20, este término de U al cuadrado sobre 2G es 5 centímetros. Y si yo dentro de la cañería estoy trabajando con 3 kilos por centímetro cuadrado, entonces yo voy a tener que todo este término, de acá hasta acá, porque no importa la Z, acá en este caso, todo este término van a ser 30 metros. Y la energía cinética son 5 centímetros. Entonces es un término despreciable cuando se trabaja con redes de distribución de agua, por ejemplo. Bueno, entonces, esto es cómo se traza. Yo tengo el Z siempre con respecto al eje. Desde el eje hacia arriba llevo el cociente entre la presión y el peso específico del líquido. Y después lo que tengo que hacer es la cuenta de U al cuadrado sobre 2G, siendo U al cuadrado la velocidad media. Acá es lo que les acabo de decir. Si yo tengo este eje recto y lo que voy poniendo son piezómetros, que serían esos tubitos y demás, voy a ver que el agua, el líquido, me va a subir hasta esta determinada altura, en cada uno de ellos. Y eso es la línea piezométrica. Por eso se llama línea piezométrica, porque es la línea que me marcan los piezómetros. Acá arriba, entre esta línea y la siguiente, lo que yo estoy teniendo ahí es U al cuadrado sobre 2G. Entre este punto y este punto, yo tengo el término de energía cinética. Y entre este nivel y este otro, entre delta J14, delta J siempre es la pérdida. Es la pérdida de energía que tuve desde la sección 1 hasta la sección 4. Bueno, acá estamos repitiendo lo mismo. Bueno, y acá lo que van a ver es, acá en este caso, es que yo tengo una sección como si fuese una especie de tubera. Acá me está cambiando, yo tengo una presión y una velocidad en 1 y una presión y una velocidad en 2. ¿Sí? Lo que va a pasar es que la velocidad en 1 es menor que la velocidad en 2. Yo tengo que pasar 10 metros cúbicos por una sección y acá tengo que pasar los 10 metros cúbicos por una sección más chica. Fíjense que yo tengo Z1
tengo Z2. Acá, lo que voy a tener es que subir hacia arriba es la presión sobre gamma. ¿Sí? Subo la presión P sobre gamma. Y como yo les decía, por un tema de continuidad y de balance energético, si yo aumento la velocidad, me disminuye la presión. Entonces fíjense que yo pasé de U1 a U2. Y fíjense que el nivel de energía de presión es mucho más chico que acá. Entonces yo aumento la velocidad, me disminuye automáticamente la presión. Y fíjense que la línea piezométrica no es ahora una recta y no es paralela a la línea de energía total, a la línea de energía. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la sección me cambió, en este caso en forma lineal. Entonces, son rectas si es una sección de diámetro constante. Y tienen esta ley de variación, que nosotros después esta parte y esta parte lo vamos a dibujar como rectas, pero tiene esta ley de variación cuando hay un angostamiento de la sección. Siempre, disculpen, no lo dije, esto es la línea de referencia para el Z, esto es siempre la energía total, entonces yo tengo el componente de Z en 1, en P en 1 y la velocidad. Y fíjense que el término de velocidad, la energía cinética, acá me aumentó en el punto 2, en el cual yo tengo un diámetro menor, mayor velocidad. Y al aumentarme la velocidad, la energía cinética me disminuyó la presión. ¿Ok? Bueno, acá lo que estamos viendo es la salida de un recipiente en el cual yo tengo una especie de tobera o difusor. Fíjense que el piezómetro que está primero me está marcando, esta vendría a ser la línea piezométrica, esta que estamos acá, y esta sería la línea de energía total. El piezómetro siempre me marca la energía de presión, y esto sería un tubo de Pitot que me marca la energía de presión más la energía cinética. Ahora me está marcando en esta coordenada. Fíjense que esto viene acá, a lo que vendría a ser la energía total en donde está el piezómetro. Fíjense que acá lo que voy a tener es que pasé de esta sección más grande a esta sección más chica, me aumentó el término de energía cinética, y esto vendría a ser, como les digo, la energía piezométrica, la línea piezométrica, que es la línea a la cual van llegando cada uno de los piezómetros. Acá los tubos de Pitot, que son este tubo acodado, son los que me están marcando la suma de la velocidad al cuadrado sobre 2G más la presión. O sea, en definitiva, el tubo de Pitot me está marcando la presión y el término de presión dinámica. Después eso lo vamos a ver. Bueno, fíjense acá sería lo que les acabo de decir. Piezómetro mide la presión estática. El líquido sube hasta este término, hasta esta altura. ¿Sí? Y el tubo de Pitot mide la presión estática más la de presión dinámica. El líquido sube hasta la altura del piezómetro más el término de energía cinética. ¿Ok? Bueno, acá se está repitiendo. Bueno, esto sería, acá en este caso, una instalación tipo. Entonces yo tengo un depósito 1 y tengo un segundo depósito. Y yo tengo que transporto líquido desde esta posición hasta esta otra, a través de esta cañería que tiene todo este conjunto de curvas verticales y demás. Cuando yo salgo del reservorio, ¿sí? En este punto de entrada, yo voy a tener una pérdida local, voy a perder energía en forma local. Y desde acá hasta arriba, hasta la línea estática, ese segmento me está marcando la pérdida que yo tengo justo acá a la salida. Después tengo la línea de energía total y después tengo la línea de energía piezométrica. Entre las dos, la diferencia medida verticalmente es B al cuadrado sobre 2G. ¿De acuerdo? Y como yo les puse acá, si yo pongo un piezómetro en cualquier punto, el piezómetro me va a subir
hasta cortar a la línea pisométrica. Acá cuando llego al depósito número 2, toda la energía esta, que es cinética, de golpe la pierdo, porque cuando el agua me entra dentro del depósito 2, choca contra el agua esta que está quieta, y yo pierdo toda la energía. Este segmento vertical que yo estoy marcando, es la pérdida de energía. O sea, vengo con una B al cuadrado sobre 2G dentro de la cañería, y de golpe acá la pierdo. Y siempre tengan en cuenta que la línea pisométrica, cuando tengan un depósito, tiene que venir acá a este punto, no acá arriba. Tiene que venir acá. La línea pisométrica, cuando muere en un depósito, muere ahí, en ese punto. Siempre. O sea, ustedes, cuando tracen una línea de energía, la pisométrica siempre arranca acá y van para atrás. ¿De acuerdo? Y después, la línea de energía tiene que estar B al cuadrado sobre 2G arriba de ese punto. ¿Ok? Y pueden ser paralelas. ¿Por qué? Si este diámetro, el diámetro de esta cañería, es constante. ¿Se sigue escuchando, Candelaria? Sí, se escucha bien. Entonces, ¿alguna pregunta? Ah, y disculpen, entre la línea estática, acá arriba de todo, que